tema, oiga bien, el tema que vamos a titularlo en esta preciosa y maravillosa hora, el tema lo vamos a titular Reconstruyendo el altar. Amén. Reconstruyendo el altar. Hermanos, muchas veces nosotros hemos llegado a pensar o a equivocarnos que cuando nosotros venimos nuevamente a Cristo o a veces nos hemos alejado, nos hemos desviado y queremos, hermanos, levantar un altar nuevo. No, el Señor no dijo hagan otro altar, sino que Él dijo ustedes van a restaurar el altar. O sea, el altar ya está, solo es que nosotros tenemos que restaurarlo o reconstruyendo el altar de Dios. ¿Saben? Quiero que vayamos allá a Primera de Reyes, capítulo número 18, vamos a ir del verso número 20 en adelante. Primer libro de los Reyes, capítulo número 18, y vamos a ir del verso 20 en adelante. Amén. Cuando ya lo tenga, usted me lo confirma con un amén y lo vamos a leer. Acuérdese del título, Reconstruyendo el altar. Las Sagradas Escrituras las leemos como están escritas bajo la dirección de las tres divinas personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y dice así a la letra. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y póngalo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios, de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Oiga bien, que estaba arruinado. Él no hizo otro, sino arregló el altar que ya se había hecho, pero que estaba arruinado.
Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar que cupieran 2 medidas de grano. ¿Y qué más dice? Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondiendo Jehová, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y el que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña, las piedras y el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron, dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Siéntese, amado hermano y hermana. ¿Cuál es el título? Reconstruyendo el altar. Amén. Elías, el profeta del Dios Altísimo, un siervo que el Dios Todopoderoso usó para hacer volver al pueblo de Israel al camino correcto, pero está profetizado que el espíritu de Elías ha de volver en los tiempos finales, antes de los tiempos finales, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Malaquías 4:6. No un nuevo altar, oiga bien, no un nuevo altar. Y es precisamente Dios quien le dice al profeta Elías cómo restaurar el altar a Dios. No podemos levantar un nuevo altar. La orden fue: construye el altar. Eso nos habla de que nosotros no vamos a inventar cosas nuevas para acercarnos a Dios, porque el camino ya está marcado, ya está destinado, ya Dios nos dio un camino, ya Dios nos dio un altar, hermanos, y ese altar lo único que necesita ser reconstruido. Amén. ¿Y cómo se va a reconstruir? Amén. El camino ya está marcado. Efesios 2:20. Lamento mucho ver cómo hoy en día los cristianos andan buscando cosas extrañas para acercarse o intentar acercarse a Dios. Hoy, hermanos, se practican tantas cosas en la vida cristiana. Hay cristianos que para acercarse a Dios, ellos creen que necesitan hacer tantas cosas nuevas, hermanos, cuando las cosas ya están dichas, ya están hechas. No hay más que inventar, porque lo que Dios ya habló, lo que Dios ya dio, es nada más que nosotros tenemos que reconstruir el altar. Si usted aún todavía no tiene un altar, usted empiece a buscar un lugar, y como dijo el hermano, no vaya a comprar marihuanol, sino vaya a comprar rodillol. Amén. No necesitamos, hermanos, estar ebrios para hacer algo. El Espíritu Santo está sobre mí, dijo el Señor. Amén. Acuérdense que Jeremías, hermanos, el profeta también, hermanos, ellos dice que cuando buscaban a Dios, hermanos, se entregaban de todo corazón hacia Él.
Hermanos, hoy es lamentable ver cómo hoy en día hay tanto cristiano inventando cosas nuevas, buscando cosas extrañas para acercarse o intentar acercarse a Dios. En primer lugar, hoy en día, hermanos, mucha gente cree que haciendo, hermanos, cosas nuevas y muchas veces cosas que a Dios no le agrada para poder acercarse a Él. Elías fue enviado para hacer volver al pueblo de Israel hacia Dios, y para eso debía restaurar el altar donde se ha de ofrecer el sacrificio de comunión, sacrificio de paz, sacrificio de alabanza. Amén. El ser humano no puede ver hacia Dios si no restaura lo que Él mismo. Dios ya enseñó al hombre, ahí está el ejemplo, la doctrina de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular Cristo. No hay nada nuevo que puedas hacer para acercarte a Dios, solo terminarás más lejos, pues no hay otro camino hacia el Padre sino por el Hijo, que es Jesucristo. Amén. No hay otro camino. Hay gente, hermanos, que cree que haciendo sacrificios, que haciendo holocaustos puede acercarse más a Dios. Dice la Biblia que nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Amén. Entonces no hay otro medio en el cual nosotros nos podamos acercar al Padre, solamente a través de Jesús. En una oportunidad Tomás le dijo a Jesús: enséñanos al Padre. Ay, Tomás, desde hace cuánto yo estoy con vosotros y aún todavía no me conoce. ¿Sí está acá, no? ¿Por qué? Porque él decía: muéstranos al Padre. Y allí estaba, porque él dice: aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. El que ha visto a Jesús, el que tiene a Cristo, tiene a Dios en su corazón. Pero el que no tiene a Jesús en el corazón, no tiene a Dios en el corazón. Y no puede adorarlo, no puede alabarlo, no puede levantar, no puede restaurar un altar. Si el altar, hermano, ya está hecho, ya está preparado. El Señor le da una orden a Moisés y le dice: yo te voy a enseñar cómo vas a edificar el tabernáculo, y el modelo está en el cielo. Jesús o Dios no le dijo: haz un tabernáculo nuevo, sino haz el tabernáculo conforme al diseño que está en el cielo. Era el mismo diseño, no hay otro, hermanos, que Dios nos va a mandar a hacer cosas nuevas, cosas extrañas para podernos acercar a Él. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar, hermanos, a Dios en espíritu y en verdad. Debemos de tener una comunión, debemos de acercarnos. Cada vez que usted quiera acercarse más a Dios, hermanos, lo único que debe de hacer es buscar la santidad de Dios, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Así lo dice el libro de los Hebreos, que sin santidad nadie va a ver al Señor. Y la santidad no está en el traje, la santidad no está en el pantalón, no está en el vestido. La santidad, hermanos, se debe buscar con entrega hacia el Espíritu Santo, con buscar a Dios y acercarse. Como dijo el hermano: más larga las faldas, pero más corta la lengua. Ay, ay, ay. Porque hay gente que quiere buscar, hermanos, cómo vestirse, cómo hacer, pero como dijo el hermano, lo único que no se han cortado todavía es la lengua, porque así la tienen larga. Hermanos, si nosotros queremos agradar a Dios, debemos de buscarlo, debemos de acercarnos a Él. ¿Y cómo nos vamos a acercar? En ayuno y en oración. Amén. Debemos sacrificar. El libro de Romanos, en el capítulo 12, dice que nosotros debemos entregar a Dios en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén. No practicando cosas extrañas, no practicando brujería y hechicería. Ay, santo Dios. Fue en el Monte Carmelo, hermanos. ¿Qué significa fructífero?
fértil, ahí donde Dios había mostrado su gloria antes, desde el tiempo del profeta Amós. Ahí se escondieron los siervos de Dios en esas cuevas, y es ahí donde el Señor congrega a su pueblo. Podía ser a solas, debía ser delante de todos, y los motivos eran varios. Primero, matar a los profetas de Baal, un dios falso que hacía torcer los caminos rectos y las buenas costumbres de sus hijos. Amén. Por eso, hermanos, hay tantas cosas que muchas veces nos distorsionan en la vida espiritual. Hay muchas veces, hay cosas, hermanos, que cuando nosotros escuchamos cosas nuevas, cuando nosotros vamos a un servicio, a un culto, debemos, hermanos, reflexionar, debemos de pensar en lo que se nos está predicando, en lo que se nos está enseñando, porque ahora vienen predicadores, hermanos, que vienen enseñando doctrina de hombre, doctrinas de demonio, y eso nos hacen desviarnos del camino correcto. No todo lo que brilla es oro. Amén. Y no todo hay que decirle amén, porque de repente yo le estoy diciendo una mentira y usted diciendo amén, usted está confirmando que es cierto. Amén. Hasta para eso, ¿no? Que los predicadores, para sacarles un amén, les dicen un montón de cosas, y ahí está usted, sí, amén. Capaz que les dicen, son mudos, sí, amén. Hay que tener cuidado, hermanos, hay que tener cuidado. Todo lo que se nos enseña, lo que se nos hace. Avergonzar a Baal, pues nadie respondió al llamado de los profetas de Baal. Era el mediodía llamando, pero nadie respondía, para mostrar que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Mostrar el poder de Dios a todo el pueblo, aunque Dios podía tener un trato personal con cada uno. La verdad es que todo el pueblo estaba tras Baal y ya no prestaban atención a la voz de Dios. Mostrar quién es siervo de Dios verdadero. Esto nos enseña a quién debemos oír, porque muchos lobos vestidos de ovejas van a aparecer, y el cristiano debe aprender a identificar a los siervos de Dios y rechazar a los lobos. Reconstruyendo el altar. Hay 5 cosas que Elías hace por orden de Dios. Primero, escoger 12 piedras. Una piedra por cada tribu de Israel, y podrían decirse que son 12 áreas de nuestras almas las que tenemos que rendir a Dios. En Génesis 49, Dios habla de los 12 hijos de Jacob. Rubén, oiga lo que significa: impetuoso como las aguas, no se puede controlar, dominio propio. Simeón y Leví, la ira y el enojo, el matar a otros, no controlarse cuando se enojan. Judá, alabanza a Dios. Zabulón, soberbia. Isaacar, falto de sabiduría y fácil de esclavizar. Dan, traicionero. Gad, vengativo. Aser, siervo y servidor. Neftalí, malicioso, torcido y contencioso. José, bendición, el que añade y el que multiplica y el que perdona. Benjamín, el que arrebata. Estas son 12 cosas que deben estar sobre el altar. ¿Sí me escuchó o no? ¿Me escuchó? Hace una zanja y por 12 litros de agua. Esto habla de purificar con agua. Recuerde que en el costado de Cristo, cuando le ensartaron la lanza, ¿qué fue lo que salió? Agua. ¿Y por qué será? Esto habla de purificar con agua. Recuerde que del costado de Cristo salió agua y sangre, y el agua es tipo de la palabra de Dios. Preparó la leña y cortó el buey sobre el altar. El sacrificio de Cristo que ya se llevó a cabo. Ahora nosotros, a través de Cristo, debemos como caminar puestos los ojos en Él. ¿En qué pasaje de la Biblia está donde dice puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe? A ver si sabe Biblia usted. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Le voy a dar una pista: el libro de los Hebreos.
Le doy otra pista, capítulo 2. Ya casi se lo dije todo. Manda a mojar la leña y el buey. Aquí no hay esfuerzo humano que haga prender la leña. Aquí Dios lo lleva a un momento donde solo Él, con su gran poder y gran fuerza, iba a obrar. Es como cuando Israel estaba frente al Mar Rojo y por un lado el ejército egipcio y por otro el mar. Solo Dios podía librarlos con mano poderosa, y así fue. Dios obró con mano poderosa para que a nadie le quede la duda de quién fue el que obró. No fue el hombre, fue el mismo Dios. Y a mí me gustaba lo que decía el hermano Manolo. Si se recuerda usted las palabras que dijo ahorita. Poco escucho y se me queda mucho. Muchas veces, hermanos, buscamos un poder fuera de Dios. Cuando dice que por qué nosotros no recibimos los milagros, porque a Dios lo tenemos como una miniatura, un Dios pequeño, cuando Dios es grande, cuando Dios es sobre todo. Amén. Y ese Dios muchas veces lo limitamos nosotros, cuando nosotros no debemos de limitar a Dios, porque Dios es grande. Dice que si nosotros estamos afuera, no podemos ir afuera de Él. ¿Amén? No podemos ir arriba de Él, tampoco podemos ir abajo de Él. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es inmenso, Dios es grande, Dios es maravilloso. Él hizo el universo, hermanos. Él hizo los cielos. Él hizo la tierra y no hay otro Dios como Él. Ay, santo Dios, me están dando ganas de predicar. Hermanos, nosotros tenemos a un Dios grande y sabemos que ese Dios no solo es grande, sino que también es milagroso. Amén. Désela si son para Él, désela con todo su corazón. Amén. Fueron 3 veces las que regaron agua, cada vez 4 jarrones, en total 12 jarrones de agua, y fue tanta el agua que se derramó sobre todo el altar y sobre toda la zanja, y esto habla de la llenura del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Miren, hermanos, qué tremendo. Es que todas cosas tienen un sentido, tienen un significado. Las cosas no pasaron solo por querer pasar. Hermanos, cuando nosotros somos llenos del poder de Dios, hermanos, anhelamos estar en la presencia de Dios. Que cuando usted está ungido, está lleno del poder de Dios, como decía el hermano, solo llega y toca a la persona y el demonio huye. La enfermedad se va. Hermanos, nosotros somos ungidos del poder de Dios. Cristo delegó la función, delegó el poder. Yo les doy autoridad a ustedes para que echen fuera toda enfermedad, todo demonio, todo espíritu contrario. Y ustedes, dijo Jesús, mayores cosas van a hacer que las que yo hice. Ese poder es el que nos debe a nosotros respaldar. Hermanos, nosotros somos siervos y siervas del Señor y estamos ungidos con el poder del Espíritu Santo. Así que no hay nada que pueda, hermanos, estorbar, ni hay nada que pueda impedir que los milagros y que la sanidad llegue a la vida. Solo tener fe, creer en que ese Dios, el que alabamos, el que glorificamos, ese Dios es un Dios verdadero. Amén. Y que es poderoso y que es grande y es sobre todas las cosas. Amén. Dios, hermanos, no limitemos a Dios. 5. Ora con humildad. No existe nada, no proclama victoria, no se enaltece, solo se humilla y clama a su Dios. Alaba su nombre y espera en Él. Creo yo, hermanos, que necesitamos desesperadamente aprender a orar como lo hacían los siervos que agradaron a Dios. Amén. Tenemos que aprender a orar. Mire, hermanos, un gran ejemplo, Daniel. Daniel, ¿cuántas veces oraba? Dice la Biblia que él oraba 3 veces al día. Cuando dieron aquella orden que ya no se podía clamar a otro Dios,
él siguió haciéndolo, se cerró en su recámara, abrió las ventanas nada más y ahí clamaba a Dios como siempre. Nunca dejó de orar, nunca dejó de clamar a Dios. Hermanos, qué importante es que esa comunión, esa intimidad con Dios, que cuando nosotros nos relacionamos con Dios, hermanos, el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser espirituales y no carnales, ¿verdad? El hermano decía algo cierto, que nosotros tenemos que restaurar. Recuérdense que el ministerio de nosotros es un ministerio de restauración, ¿sí o no? Así es un ministerio y tenemos que restaurar las almas, hermanos, pero muchas veces, hermanos, hay personas que aunque se les hable y se les diga, no entienden. Entonces la Biblia dice también, ¿verdad?, que al necio hay que dejarlo en su necedad y al terco en su terquedad. Uno quisiera que todos, que nadie se fuera, pero ¿por qué muchas veces emigran hacia otros lugares? Porque son carnales, no son espirituales. Una persona espiritual y madura, hermanos, permanece. Yo les he predicado acerca de los árboles en el bosque. Dígame usted, si un árbol lo planta usted en un jardín, póngale, le voy a poner un árbol que da fruto. Si usted sembrara un árbol de naranja, hermano, sobre un jardín y lo cuidara todos los días, va a dar fruto. Pero si usted va a sembrar uno allá en el río, allá en la montaña, ¿usted cree que no va a dar fruto? Va a dar también. ¿Por qué? Porque no es el lugar, sino es el que da la vida. Es Dios donde planta. Mire, hermanos, los árboles, hay mucho árbol que está plantado en la montaña. Usted a veces no se ha topado con que a veces va al bosque y encuentra un árbol de aguacate. Y no está en una finca para decir uno da aguacates, no, el árbol ahí lo plantó el Señor y ahí da fruto. Hermanos, cuando Dios planta a alguien en una iglesia en una hora y lo pone a trabajar, hermanos, ahí va a dar fruto. No necesita irse a otra iglesia para dar fruto, porque vaya donde vaya, hermanos, si Dios no lo plantó ahí, no va a dar fruto. Amén. Si está conmigo, como que traigo ganas de predicar. Finalmente, hermanos, mata a los sacerdotes de Baal. Esto es importante resaltarlo porque es lo mismo que debemos hacer en nuestra vida. No podemos dejar vivo cosas que después nos puedan matar. Hay que sacar, erradicar de nuestras vidas prácticas, lugares, amistades, relaciones que nos llevan a desobedecer a Dios. Solo así se restaura por completo el altar de Dios y es lo mismo que debemos hacer en nuestras vidas. Amén. Hermanos, hay amistades que no nos edifican, no nos ayudan, y esas amistades hay que cortarlas, ¿verdad? Hermanos, porque estás en esa iglesia, como ella no está aquí, entonces quiere que usted tampoco esté. Hay gente que vive sacando a otros, y hermanos, ¿y qué hacen al final? Se van al mundo, se pierden. Por eso dijo el Señor Jesús, este pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermanos, yo quiero llegar hasta su corazón, pero nosotros somos espirituales, no somos carnales. Ay, ¿cuántos dicen amén? Si somos espirituales, busquemos las cosas de arriba y no las de abajo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre y no las de abajo. Porque las de abajo un día van a terminar, pero las de allá arriba son eternas. Buscad primeramente el reino y su justicia, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, busquemos primeramente a Dios. Yo me gozaba anoche estuvimos nosotros en un lugar muy bonito, ¿verdad, hermanos? Y me gozaba. En algunos por ahí les mandé algunas fotos que tomamos, hermanos, de poder ver, como les dije a ustedes, hermanos, que nosotros tuvimos por lo menos como sembrar una semilla, y ahora vemos que está dando fruto, porque ahora don Mario Pinzón no anda solo, ahora anda ya hasta con la esposa. Amén. Ahí mandé unas fotos en el grupo y ahí pudieron ver que ellos están reunidos ahí también en el Hotel Conquistador, y ahora hasta la esposa anda ahí. ¿Y cuántos años ellos de trabajar en un ministerio católico?
hermanos, 22 años me decían ellos, 22, 23 años trabajándole a la iglesia popular, hermanos, y tienen un talento muy bonito, un don tan grande. Sabe que anoche íbamos hablando con don Mario, estábamos hablando anoche con él, y hermanos, tiene como 42 alabanzas que ya grabó. Y viera qué bonita, yo le dije, cuando tenga tiempo usted me debería pasar unas ahí, mándemelas a mi WhatsApp. Tiene alabanzas, hermanos, muy bonitas. Y le pregunté cuánto valía la grabación por cada alabanza. ¿Y cuánto cree usted que me dijo? ¿Cuánto cree usted que es el costo por grabar una alabanza? Casi cerquita, 5,000 quetzales. Y tiene 40, échele pluma, 20,000 quetzales. 4 por 5 son 20, ¿o no? No, entonces no soy matemático yo. Son 40 alabanzas y son 5,000 por cada alabanza. Entonces serían 200,000, imagínense. Y hermanos, yo me gozo, no solo me gozo porque ellos están ahí, y un día los vamos a tener aquí. Yo estaba hablando con él, quiero que desarrollemos una actividad en su casa. Le digo, hermano Mario, denos permiso, y hermano Mario, vamos ahí a gozarnos a su casa. Lo voy vamos a planificarlo mejor, vamos a platicar un día y vamos a gozarnos. A él le gustó mucho, hermanos, el evangelio, le gustó bastante cuando nosotros hicimos unas actividades y trajimos a unos hermanos de República Dominicana. Hermanos, vinieron gente de diferentes países, unas hermanas que se gozaban en la alabanza. Hermanos, nosotros hemos perdido un poco todas esas actividades. Ahorita hay, hermanos, un montón de ministros de diferentes lugares que están viniendo a Guatemala. Un día vamos a tener la oportunidad de que el apóstol nos envíe a alguien más. Amén. Hermanos, en esta noche yo quiero llegar hasta lo más profundo, yo para ir terminando. Hermanos, nosotros debemos de buscar a Dios, como dice allá en el Evangelio de Juan, capítulo número 4, verso 22. ¿Sabe qué dice ahí? Yo no tengo la Biblia aquí en el pasaje, hasta la cierro mejor, porque dirá que porque yo me sé muchos pasajes de memoria, gracias a Dios me ha dado mucha habilidad. Dice ahí que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca Dios. Acuérdense que ahí está el pasaje de la samaritana. Y Dios eso es lo que está buscando. Gente que le adore en espíritu y en verdad. Gente apasionada por Cristo. Amén. También Dios bendiga, hermano Jeremías, porque el día, no sé qué día estuvimos